Hola mis estimados y estimadas estudiantes de nuestro curso Estadística Aplicada y bienvenidos a continuar nuestro trabajo. Hoy vamos a estar hablando acerca de las variables aleatorias y de las distribuciones de probabilidades, en este caso que son de tipo discreta. Así que necesitamos algunas definiciones, no esperemos más y empecemos con eso. Como dijimos entonces, hoy debemos hacer variables aleatorias y en particular nos vamos a dedicar a las variables aleatorias discretas. Pero para ello primero debemos definir qué es una variable aleatoria. Así que les voy a compartir mi pantalla para que comencemos a hablar de eso sin problema. Ya está. Como siempre voy a dejar activo nuestro chat por si es que usted desea ahí hacer alguna clase de consulta rápida para que podamos ir conversando y dando algo de dinamismo a la clase. Entonces, variables aleatorias discretas. Lo primero es, ¿qué es una variable aleatoria? Pues bien, una variable aleatoria va relacionada con una función cuyo valor numérico está definido sobre un espacio muestral, tal como indica ahí. ¿Qué es esto? Básicamente la idea es que a cada uno de los resultados, ¿sí? A cada uno de los resultados posibles de un experimento aleatorio le asignamos un número. Y a ese número luego le calculamos la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos el experimento aleatorio, que es lanzar una moneda, entonces tenemos dos resultados, cara y sello. Por ejemplo, al resultado cara podemos asignarle el número 0 y al resultado sello le podemos asignar el número 1. Lo único que he hecho es que a cada resultado, en vez de designarlo con letras, lo estoy designando con números. Y lo que yo sé es que la probabilidad de la ocurrencia de una cara es un medio, mientras que la probabilidad de la ocurrencia de un sello también es un medio. Y con ello lo que he hecho es tener una variable aleatoria, este número, y tener una función de probabilidad que está asignando el valor de probabilidad de ocurrencia de justamente ese resultado posible. Lo mismo podemos hacer de forma parecida, en este caso, para un dado. Para lanzar un dado, los resultados posibles son 6. Así que asignemos de inmediato el número que corresponde. Esos son los resultados posibles al obtener el lanzamiento de un dado. Y podemos asignar a cada uno de ellos la probabilidad de ocurrencia. Y la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, del resultado 2 es un sexto. ¿Sí? Eso por los elementos de probabilidad que ya habíamos visto durante nuestra clase anterior. Nuevamente lo que tenemos es una función de probabilidad, una variable aleatoria que está asignada al valor del resultado posible y obviamente con ello un valor de probabilidad. Y ya está, tenemos las definiciones iniciales de lo que es una variable aleatoria. Las variables aleatorias que vamos a comenzar a resumir como v.a se clasifican en dos tipos. Se clasifican en las variables que son de tipo discreta y las variables que son de tipo continuo. Las que son de tipo discreta, por lo general se trabajan con números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4 y así, o enteros negativos, también puede ser en algunas ocasiones muy extrañas, pero en general, por lo general se trabaja desde el 0 hacia los números positivos con números enteros, sin decimales. Y las continuas son básicamente las que pueden asumir cualquier valor en el conjunto de los números reales. Y como es cualquier valor en el conjunto de los números reales, entonces pueden asumir valores con números decimales. Por ejemplo, en el caso de las variables discretas, tenemos la cantidad de hijos en una familia. Usted tiene 2 o tiene 3 hijos, pero no tiene 2,5 hijos. En cambio, una variable de tipo continuo podría ser el peso. Usted puede pesar 73,55 kilogramos o puede pesar 68,12 kilogramos. También está ahí. Existen variables que son de tipo discreta y existen variables que son de tipo continuo. Dentro de las variables discretas también existen subcategorías. Están las variables de tipo discreta ordinales y las variables de tipo discreta nominales. ¿Sí? Y también existen dentro de las variables de tipo continua solo aquellas que son con decimales. Eso, para que usted lo tenga ahí en consideración, solamente no es de importancia para nosotros. Lo que sí es de importancia son las distribuciones de probabilidad. En las variables aleatorias discretas, ¿sí?, se va a definir una función que vamos a llamar función de cuantía, que es la que está por allí. Una función que se va a llamar función de cuantía, la cual vamos a acostumbrar a representar como P de X, ¿sí? Y básicamente lo que hace es que asigna a cada uno de los valores, entonces, el valor de X. En términos prácticos, tal como está ahí, ¿sí? En términos prácticos, si la variable X es una variable aleatoria, entonces la definimos como el número de éxitos. Y por tanto, se puede tomar valores desde 0 hacia el infinito mientras sea numerable o contable. ¿Sí? Esto
¿De qué nos va a servir? Pues nos va a servir para poder hacer estimaciones más adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos más o menos cómo se va comportando un experimento y además lo podemos asociar a algo que ya está estudiado con anterioridad, entonces nos va a permitir hacer predicciones a contar de ello. Las funciones requeridas para que sea una función tal como hemos llamado de cuantía son las siguientes. Necesita cumplir, en primer lugar, que la función de cuantía obviamente corresponde a la probabilidad de obtener exactamente el valor x. Además, tiene que ser un valor positivo. ¿Por qué? Porque es una probabilidad y las probabilidades no son números negativos. Así que siempre tiene que tener una imagen positiva. Y por último, la suma de todos los valores debe ser justamente 1, lógicamente. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser siempre 1? Porque todos los posibles resultados de un experimento aleatorio sumados deberían ser 1. Y ahí está. Ahí están entonces las condiciones para que una función sea llamada función de cuantía. Después de la función de cuantía vamos a definir dos términos importantes. Uno es la esperanza y otro es la desviación estándar. Vamos a ver la esperanza primero. Para la esperanza, sí, si tenemos una variable aleatoria discreta, tenemos su función de cuantía que ya hemos definido, entonces el valor esperado o esperada o media, ¿sí? Se conoce ahí como cualquiera de ellos, de x, se define como esa expresión que se encuentra allí, donde lo que está es el valor de x sub i se multiplica por su resultado de la función de cuantía, es decir, por su probabilidad de ocurrencia. Asimismo, si lo que queremos es si tenemos una función de cuantía y tenemos una función g de x, ya no es el valor realmente de x, sino una función g de x, entonces el valor esperado para esa función g de x corresponde simplemente a, en vez de reemplazar la x como está en la parte de ahí, reemplazar la función g de x dentro de la sumatoria y aplicar las propiedades de la sumatoria que espero usted conozca de sus cursos de álgebra. Por último, si tenemos una variable aleatoria discreta, dada su función de cuantía, podemos definir, aquí está la otra propiedad que habíamos dicho, la varianza. La varianza habitualmente se designa con el símbolo sigma cuadrado, ¿sí? Y corresponde al valor esperado del valor x menos la esperanza y todo eso elevado al cuadrado, que también se expresa de esa manera, o simplemente como esta que está aquí, que es que la varianza de x corresponde al valor esperado de x al cuadrado, es decir, reemplazamos aquí la x al cuadrado, menos el valor esperado de x, que se supone que ya lo habíamos calculado con anterioridad. Algunos teoremas básicos para esta función de esperanza, o para esta esperanza. El valor esperado, o qué esperaría usted si yo le digo que solo tenemos el resultado 5. ¿Qué valor esperaría usted obtener? 5, lógicamente. Eso es porque la esperanza o el valor esperado, lo que usted esperaría obtener como resultado para una constante cualquiera, es siempre esa constante. Si usted tiene una constante multiplicando a una variable, en ese caso el valor esperado es simplemente el valor esperado de la variable y la constante sale fuera. Eso viene de la idea de que este es un operador lineal, pero no nos vamos a meter tanto ahí. Y finalmente, si usted tiene funciones distintas que se están sumando, entonces es lo mismo que calcular la esperanza de cada una de ellas e irla sumando luego. ¿Sí? Es un operador entonces que resiste esa clase de experimentos. Y definido todo ello, entonces vamos a comenzar a hablar acerca de las primeras distribuciones de probabilidades asociadas a variables aleatorias que son de tipo discreto. ¿Sí? Vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver entonces cómo se comportan y cómo están definidas. La primera y la más clásica es la prueba o el experimento de tipo Bernoulli. Un experimento de tipo Bernoulli es un experimento en el que solo hay dos resultados posibles y se asocia por lo general al lanzamiento de una moneda. Vamos a definir S como éxito, success, y F para falla como failure. Y los resultados son exhaustivos, es decir, no tenemos otros resultados posibles. O bien es el éxito o bien es el fracaso, ¿sí? Que usted puede asociar a la idea de cara o sello. La probabilidad de ocurrencia del éxito es lo que vamos a designar con la letra P, mientras que la probabilidad de ocurrencia del fracaso es la letra Q. Y obviamente, como son los únicos resultados posibles, la probabilidad de ocurrencia del éxito más la probabilidad de ocurrencia del fracaso es 1. ¿Por qué? Porque sabemos que el fracaso es lo mismo que el complemento del éxito o del. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de dos sucesos que son complementarios deben sumar 1. Y la función de cuantía que se define para un experimento de tipo Bernoulli es esto. Cada vez que usted tenga o encuentre una tablita de distribuciones de probabilidad, entonces va a encontrar esta como la función de cuantía. Y la función de cuantía es la que designa la probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces, la probabilidad de éxito
va a venir dada por, aquí está, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y nuestra variable que es la variable X. Ahí está. Su valor esperado, como usted puede ver, por lo general no va a tener que calcularlo, sino que va a venir designado. El valor esperado obviamente es el valor de ocurrencia del éxito. Y su varianza es la expresión que está allí, que es la multiplicación de la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso. Pero habitualmente esta no se utiliza mucho porque es un solo experimento. Lo que se utiliza es la distribución binomial. ¿Por qué? Porque la distribución binomial es una distribución discreta de probabilidades. ¿Y cuál es la gracia? Es que hacemos muchos experimentos Bernoulli, o sea, es lanzar una moneda muchas veces seguidas. Eso es lo que significa hacer un experimento de tipo binomial. Entonces, en cada uno de los intentos tenemos dos resultados posibles, obviamente éxito asociado a la letra S y fracaso asociado a la letra F. Al igual que en el caso anterior, la probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso es Q. Recuerde que Q siempre se puede calcular como 1 menos P. Y esta es siempre la misma a lo largo de cada una de las pruebas. ¿Cuántas pruebas tenemos? N pruebas. Cada uno de los intentos son independientes, o sea, si yo saqué carga la vez anterior, eso no significa nada para el intento siguiente. Y por último, la variable aleatoria binomial es el número de éxitos en N pruebas. Entonces, aquí está. Tenemos nuestra función de cuantía representada por esa expresión que está allí. Hemos agregado el coeficiente binomial n sobre x. El coeficiente binomial n sobre x se calcula como esa expresión que está allí, ¿sí? Y que se calcula a contar de los factoriales. Y todas las otras definiciones que ya tenemos entonces. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este ejemplo lo que tenemos es que el gerente de una tienda, ¿cierto?, necesita determinar cuál es la probabilidad de que 2 de 3 clientes que ingresan a la tienda hagan una compra. Él sabe que la probabilidad de que un cliente compre es 0,3. Por tanto, lo que nosotros vamos a llamar éxito es que un cliente compre. Por tanto, la probabilidad de tener un éxito es 0,3, con lo que consecuentemente la probabilidad de tener un fracaso es 0,7. Es decir, este es el valor P y este es el valor Q. Ya tenemos entonces las dos cosas que necesitamos para poder determinar la función de cuantía. Y entonces, lo que tenemos es, lo que necesitamos saber es cuánto es la probabilidad de tener exactamente dos éxitos. Es decir, lo que nosotros vamos a querer calcular es la función de cuantía evaluada en 2. Y la función de cuantía evaluada en 2 será 3 sobre, vamos a cambiar el color aquí, ese es el número 2, será 3 sobre 2, ese es el valor que estoy reemplazando, multiplicado por el valor de éxito, 0,3, elevado a la cantidad de éxitos que quiero, que en este caso es 2, multiplicado por, ahí está, 1 menos 0,3, que es 0,7, ya lo vimos, elevado a la cantidad de éxitos menos 1. ¿Sí? Recuerda aquí, tenemos, perdón, la cantidad de experimentos menos la cantidad de éxitos. Y en este caso tenemos 3 clientes, son 3 experimentos, y queremos un total de 2 éxitos. Ahí está. Y ya está. Con ello entonces lo que se hace es que habitualmente se calcula por parte, aquí está, calculamos por parte el primer coeficiente, luego el segundo y luego, como pueden ver, hicimos la multiplicación. Por tanto, la probabilidad de que de 3 clientes 2 compren es un 18%. Y para eso es para lo que nos sirven entonces esta clase de funciones de cuantía. De la distribución binomial, que ya llevamos, vamos a pasar a la binomial negativa. ¿Sí? La distribución binomial negativa lo que tiene es que muchas veces deseamos estudiar el tiempo entre dos eventos, ¿sí? Pero cuando el tiempo es muy disímil, lo que hacemos es que lo tomamos como un intervalo. Veamos las características. El experimento consiste nuevamente en n pruebas de tipo Bernoulli, es decir, n pruebas de éxito-fracaso. En cada uno son posibles dos resultados, o el éxito o el fracaso. Se mantiene la idea de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Sí? Son n pruebas. Cada uno de los intentos son independientes y para la variable binomial negativa, x es el número de intentos hasta encontrar el résimo éxito. Eso es súper importante, hasta encontrar el résimo éxito. Vamos a usarlo luego. Entonces, aquí está su función de cuantía, ahí está totalmente establecida. Ahí está la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. Aquí está el valor esperado, no se olvide que esto es la esperanza. Y esto que está aquí es la varianza.
Ya está. Tenemos un ejemplo. Entonces, la probabilidad de que una muestra de aire contenga una molécula rara es 0.01. Si se supone que las muestras independientes respecto a la presencia de la molécula, ¿sí? Si suponemos entonces que estas son independientes, determinemos cuál es la probabilidad de que sea necesario analizar 125 muestras antes de detectar una molécula rara. Ordenemos lo que tenemos. Tenemos probabilidad de éxito, esa ya la dieron, 0,01. Por lo que la probabilidad de fracaso es 0,99. Lo que nos han pedido es cuántos, ¿sí? ¿Cuántos experimentos debemos realizar antes de encontrar la primera molécula rara? Nos han preguntado la probabilidad, ¿sí?, de que sea necesario analizar 125 muestras antes de detectar una molécula rara. Y para ello entonces tomemos nuestra función de cuantía. Vamos a trasladarla para acá, que es x menos 1, r menos 1, para no equivocarme, multiplicado por p elevado a r, multiplicado por q elevado a x menos r. Ahí está. ¿Sí? Ahí está entonces lo que nosotros necesitamos. Pues bien, veamos. Lo que necesitamos es calcular, ¿sí? Calcular esta función de cuantía. Veamos. Necesitamos entender qué es el término R. R es, ¿sí?, el número de intentos hasta encontrar el Résimo éxito. Por tanto, ¿cuánto es el número de intentos que nosotros necesitamos? En este caso son 125. Por tanto, nuestra X son 125. Y el Résimo éxito en este caso es el primer éxito. Necesitamos un éxito. Con ello, entonces, nosotros podemos comenzar a hacer los reemplazos correspondientes. Para los reemplazos correspondientes tenemos 125 menos 1 partido en 0, perdón, sobre 0, multiplicado por 0,01 elevado al valor de R, que en este caso es 1, multiplicado por 0,99 elevado a 125 menos 1. Y ya está, hacemos todo ese cálculo. Veamos, ¿qué es lo que ocurre con el 124 sobre 0? Pues bien, el 124 sobre 0, si lo calculamos como el factorial que aquí tenemos, entonces en ese caso nos va a quedar 124 partido en 0 factorial por 124 factorial, que es lo mismo que 1. Así que por eso es que abajo no lo hemos utilizado. Aquí hay un 1, eso vale 1. Y luego tenemos los otros dos valores, y ahí finalmente es que se calcula el 0,029. Por tanto, la probabilidad de que debamos analizar 125 muestras antes de obtener ese resultado es un 0,2%, o un 0,3% si es que usted lo quiere aproximar. Así entonces es como vamos a trabajar. Este lo vamos a dejar para usted, este lo vamos a dejar de tarea y también lo vamos a dejar para que usted lo suba, ¿sí? Este ejemplo, que está aquí identificado como ejemplo 5, va usted a tener que subirlo a nuestra plataforma, desarrollado en una hojita en formato PDF. Yo voy a dejar en la semana 7 dispuesto para usted, semana 7, disponible para usted esa tarea para que la pueda subir. Este en particular va a ser uno de los ejemplos que usted debe subir. Entonces, no, dejé los resultados. No, no va a tener que subirlo. Pensé que había quitado los resultados y los dejé, perdón. Eso lo va a revisar, pero ya no se lo voy a solicitar. Mis disculpas. Pensé que había borrado los resultados. Déjeme revisar rápidamente si borré los resultados de los otros. Ah, sí. Bien. No es esa su tarea. Ahora sí. Para la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica se utiliza en particular cuando se usa un muestreo sin sustitución. Eso debe tenerlo muy en consideración, un muestreo sin sustitución. ¿Cuáles son sus principales características? Pues sus principales características es que el experimento consiste en extraer al azar, sin sustitución, n elementos de un conjunto de n mayúscula elementos, de los cuales R van a ser éxitos y N mayúscula menos R, o sea, el resto de lo que usted tiene, son fracasos. Usted básicamente tiene una cajita con N mayúscula elementos, de ahí va a sacar N minúscula elementos. Dentro de la cajita hay R éxitos y N menos R, obviamente, lo contrario, fracasos. El tamaño de la muestra debe ser muy grande en comparación a la población. Esa es una de las condiciones para que se pueda utilizar, ¿cierto? Debe ser mayor a 0,05. Y para la variable aleatoria hipergeométrica, X es el número de éxitos en la muestra de n elementos.
Ahí está, tenemos su función de cuantía, esa expresión que está allí, y la correspondiente esperanza, y la correspondiente varianza. Ahí están entonces. Veamos, aquí hay un pequeño ejemplo. Si debemos seleccionar 2 miembros de un comité entre 5 personas para que vayan a una convención, ¿sí? Supongamos entonces que este comité está formado por 3 hombres y 2 mujeres. Determine la probabilidad de seleccionar 2 mujeres al azar. Para ello entonces primero establecemos cuánto es el n, o sea, cuántas bolitas, en este caso cuántas personas hay. Hay 5 personas. Vamos a considerar el éxito, ¿cierto? El ser una mujer. Por tanto, el éxito existen. Definimos éxitos en la población. Ese es 2. ¿Sí? Y quiero ver que R éxitos y N fracasos. Son 3 mujeres, perfecto. La cantidad de éxitos en la muestra entonces son 3, y con ello la cantidad de fracasos, o sea, el N menos R, son 2. ¿Sí? Recordemos que llamamos éxito al hecho de tener mujeres y fracaso al hecho de tener hombres. Y nos han preguntado la probabilidad de obtener exactamente 2 éxitos. Y por ello entonces, ¿qué hacemos ahí? La función evaluada en 2, hacemos los reemplazos correspondientes, ya sabiendo los 4 valores que están ahí, y obtenemos la probabilidad, que en este caso es un 30%. O sea, existe un 30% de obtener exactamente lo que nos han solicitado. Y luego tenemos la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, ¿sí?, es una distribución de probabilidad, ¿sí?, en que lo que nosotros queremos es X ocurrencias de un evento en un tiempo determinado. Aquí tiene que tener en consideración, muy en consideración, el concepto de promedio e irlo adaptando a la unidad de tiempo. Eso ya lo vamos a ver, va asociado a la letra lambda. El experimento consiste en contar el número de veces que ocurre un experimento en particular durante una unidad de medida dada. La probabilidad de que ocurra un evento en esa unidad de medida es la misma para todas. El número de eventos que ocurre es independiente de lo que ocurra en otra unidad de medida, ¿sí? Y el número medio de eventos en cada unidad es lambda, y eso es súper importante. Lambda es lo que nosotros vamos a entender, el número medio, ¿sí?, de eventos por cada unidad. Su función de cuantía es esta expresión que está dada aquí, y su media y su varianza son exactamente los mismos valores, en ambos casos lambda. Lo que necesitamos, por ejemplo, es estimar la cantidad de llegadas a una ventanilla de servicio de automóviles durante un periodo de 15 minutos. Los datos históricos indican que en este periodo la cantidad de automóviles promedio es 10, es decir, llegan 10 automóviles en 15 minutos. Eso es la idea de lo que debemos tener en consideración, un promedio, ¿sí? Puede ser no necesariamente en tiempo, podría ser, por ejemplo, cantidad de fallas por metro cuadrado, o sillas por metro cuadrado, si usted quiere, lo que usted estime conveniente. Entonces, nos interesa saber cuál es la probabilidad de que lleguen 5 automóviles en 15 minutos. Para ello, entonces, la cantidad de éxitos que queremos es 5. La unidad de tiempo que estamos usando es 15 minutos. Ahí está. Y ahí está entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazamos el 10, que es el promedio, el valor de lambda, elevado a la cantidad de automóviles que queremos. Aquí está el valor de lambda y ya está calculado. Listo. Ahora, si yo le cambio la pregunta y le digo, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 5 automóviles en 30 minutos? Lo que ahí ocurre es que debemos cambiar el lambda, y el lambda ya no será 10 automóviles en 15 minutos, sino que lo necesitamos en un periodo de tiempo de 30 minutos. Y por ello el lambda será 20, porque serán 20 automóviles en 30 minutos. Si el promedio es 10 automóviles en 15, en 30 minutos tendremos 10. Y con ello, entonces, la función sería distinta. Sería 20 elevado a 5 por e elevado a menos 20 dividido en 5 factorial, y ahí usted puede hacer el cálculo que estime conveniente. Y listo, ya está. Eso es todo lo que necesitamos. Y ahora entonces, ahí sí, me corrijo con lo que había dicho en el caso anterior, van a quedar para ustedes 3 ejercicios. Estos ejercicios que están aquí y que usted va a tener que desarrollar y entregar a través de la plataforma. Yo voy a habilitar un lugar para que usted los entregue, ahí sí, en formato de PDF, puede ser escaneado, una fotito ahí, los 3 eso en un mismo archivo, desarrollado cada uno de los 3 ejercicios, y eso sí, lo que me habían preguntado en ocasiones anteriores, es una tarea.
esa tarea va obviamente calificada y va a nuestro porcentaje, a nuestro 10% de tareas al final del semestre. Así que ya está, mis estimados y estimadas estudiantes. Con ello, lo que tenemos es que hemos trabajado todas las distribuciones de probabilidades discretas que vamos a necesitar. Quisiera saber si es que tienen alguna consulta respecto de lo que hemos trabajado hasta ahora en estas distribuciones de probabilidad. Ahí me puede dejar por ahí en el chat si es que tiene o no tiene consultas para poder tenerlo claro. Don Francisco. Yo tenía una consulta, profe, del lambda, no entendí bien El lambda. cómo se usa. Sí, por favor. Vamos a, Si puede explicarle o no. vamos a retomar entonces en la porción donde teníamos el lambda. Bien, volvamos aquí a esta parte. La distribución de Poisson, tal como habíamos dicho, tiene una función de cuantía que es la que está establecida ahí. Y lambda a lo que corresponde es a un promedio. Eso es lo primero. Lo primero que tienen que tener en consideración es que esto es un promedio. ¿Sí? Puede ser un promedio de, por ejemplo, cantidad de hombres por una porción de población. Eso sigue siendo un promedio. Cantidad de autos, como veíamos ahí, en tiempo. Puede ser cantidad de sillas en metro cuadrado. Usted puede establecerlo como concepto de promedio en la unidad que usted estime conveniente. Entonces, lo que se usa es que ese promedio depende de la pregunta. Por ejemplo, aquí en este problema lo que nos han dado es un promedio que vale, o sea, que es 10 autos cada 15 minutos. Ese es el promedio que se está utilizando. O esa es la base que nos han dado. ¿Sí? 10 autos cada 15 minutos. Entonces, nuestro valor de lambda original es 10 autos cada 15 minutos. Y como nuestra pregunta la han hecho en 15 minutos, no tenemos que hacer nada con el lambda. Pero ¿qué pasa si a usted le pregunto la probabilidad de que lleguen 5 autos en 45 minutos? Lo que ahí ocurre es que el lambda ya no me sirve tal como está, sino que debo adaptarlo. Yo sé que son 10 autos cada 15 minutos, por tanto, para mi unidad de tiempo nueva, que son 45 minutos según mi pregunta, el lambda a utilizar, le vamos a llamar un lambda estrellita, ya no será los 10 autos cada 15 minutos, sino que serán en este caso 30 autos cada 45 minutos. Esa es la única diferencia. Y luego en la función hay que reemplazar el lambda de una forma distinta. Ahora bien, si su pregunta en vez de ser es la probabilidad de que lleguen 5 autos en 5 minutos, estoy siendo un poco burdo porque aquí hay un pequeño detalle que es que no podemos utilizar números decimales, pero vamos a omitir esa parte. Suponiendo que nos consultan cuál es la probabilidad de que lleguen 5 autos en 5 minutos, tampoco es el lambda que necesito, porque el lambda está cada 15 minutos. Por tanto, lo que yo necesito es en 5 minutos. Si llegan 10 autos en 15 minutos, en 5 minutos llegará un tercio de ellos. Es decir, el lambda que voy a utilizar en este caso sería 10 tercios auto cada 5 minutos. Y eso lo único que está haciendo es cambiar el valor del lambda dependiendo de la pregunta, ¿sí? Dependiendo de esta parte, dependiendo de la parte final, que es que nos preguntan. Acá nos preguntaron en 15 minutos, acá nos preguntan en 45 minutos y en 5 minutos. Pero el lambda original es el mismo que nos han dado y lo único que hemos hecho es irlo transformando a la unidad de tiempo en la que nos han consultado. ¿Se aclara ahí un poco, don Francisco? Sí, profe. Ahí entendí. Gracias. ¿Alguna otra consulta respecto de cualquiera de las distribuciones que hemos conversado? ¿Sí? Parece entonces que no tenemos más consultas al respecto. Bien, mis estimados y estimadas estudiantes, les recuerdo entonces que al final de esta presentación, que yo voy a proceder a dejar ahora en nuestro campus virtual, se encuentran 3 ejercicios, los cuales usted deberá dejar en el mismo campus virtual en una sección especialmente habilitada para ello, entregados antes de nuestra clase del día miércoles, que es a las 11 de la mañana, porque ahí los vamos a desarrollar justamente estos mismos ejemplos. Pues bien, mis estimados y estimadas estudiantes, espero hayan tenido un agradable regreso después de estas mini vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Así que con muchas ganas, este es nuestro último mes de trabajo y póngale mucho empeño. Nosotros nos encontramos el día miércoles a las 11 de la mañana. No se olvide de su tarea. Que estén muy bien. Chao, chao.